Hola, Dios te bendiga. Bienvenido al canal Conectados con Cristo. En este canal estamos viendo el Catecismo de Heidelberg y hoy nos toca ver la pregunta número 8, que dice de la siguiente manera: ¿estamos tan corrompidos que somos totalmente incapaces de hacer el bien e inclinados a todo mal? Quizá muchos piensen que hay personas que no están tan corrompidas y que sí pueden hacer cosas buenas y evitar hacer cosas malas. Pero no depende de nuestra perspectiva o como nosotros lo veamos, qué es bueno para nosotros o qué es malo para nosotros, sino lo estamos viendo a la luz de las Escrituras, a la luz de la Biblia. La Biblia es el único documento que expresa la mente de Dios y nos dice qué es lo malo y qué es lo bueno. Nosotros no podemos juzgar qué es bueno y qué es malo conforme a nuestra conciencia humana, porque está corrompida. Hay cosas que creemos que son buenas, pero su fin es malo. Solamente la Biblia nos puede decir qué es bueno y qué es malo. Pero veamos qué es lo que nos dice la respuesta en este catecismo. Ciertamente, si no hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, si somos tan corrompidos que no estamos inclinados al bien, sino siempre inclinados al mal, y si somos corrompidos, al menos que el Espíritu Santo nos haya regenerado y ahora el Espíritu Santo nos lleva a inclinarnos al bien. Veamos la respuesta con sus citas bíblicas, porque la Biblia es la que nos va a dar la respuesta. Y esta respuesta está separada en dos fragmentos. El primer fragmento es simplemente la palabra ciertamente. O sea, que sí estamos tan corrompidos que somos incapaces de hacer el bien y que sí estamos inclinados a todo mal. Génesis 8:21. Veamos cómo desde el origen, desde el principio que Dios crea al hombre, pasa el proceso, que ya lo vimos en las preguntas anteriores, y veamos lo que dice Génesis capítulo 8, versículo 21. Y percibió Jehová olor grato y dijo en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Aquí está donde se fundamenta esta respuesta, y lo voy a volver a leer. Porque el intento del corazón del hombre, o sea, las intenciones del hombre en el corazón ahí están arraigadas, es malo desde su juventud, desde su niñez, dijera en el hebreo original, desde niño. O sea, desde niño hay esa malicia, esa maldad que está impregnada en el corazón. Ahora veamos Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mala en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo hacer el mal. Todo designio, toda voluntad, toda intención en el corazón del hombre era de continuo, o sea, seguido, hacer el mal y hacer el mal. Todos tenían esa inclinación a hacer el mal. Noé también tenía inclinación a hacer el mal, pero no era tan corrompido como los demás. Podemos ver que estaba inclinado a hacer el mal, porque cuando baja del arca, él planta una viña, produce vino y se embriaga. Entonces su mente ya estaba a hacer el mal. Sin embargo, bueno, Dios lo escoge, lo preserva, pone en él un deseo de obedecer a Dios, y Dios logra su propósito haciendo el arca para preservar la vida humana. Ahora leemos Job, capítulo 14, versículo 4. Y veamos cómo también el libro de Job nos habla sobre esta maldad en el hombre. Job 14, 4. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? O sea, ¿quién hará limpio a lo inmundo? ¿Quién podrá limpiar al hombre? ¿Quién podrá quitar al hombre su inmundicia, su malicia? La respuesta aquí mismo en Job 14, 4 dice: nadie. O sea, no hay nadie. ¿Por qué?
Porque nadie es limpio para poder limpiar lo inmundo. Si alguien trae las manos llenas de grasa y quiere limpiar un carro que está empolvado, ¿qué va a hacer la persona que trae las manos llenas de grasa? Pues va a ensuciar el carro con la grasa, en lugar de limpiarlo lo va a ensuciar más. Y todos los hombres tenemos ese defecto, que estamos sucios, inmundos, y no podemos limpiar a nadie. Solamente Jesucristo, que Él vino a la tierra a encarnarse, Él era puro, limpio, y solamente Él nos pudo limpiar. Y seguimos leyendo las citas bíblicas en Job capítulo 15, versículo 14 y versículo 16. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? La pregunta, la vuelvo a leer. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio? El hombre no es limpio, está sucio desde que nace. Y para que se justifique el nacido de mujer. Todo el que nace de mujer no se puede justificar, porque dijo el salmista: en pecado me concibió mi madre y en maldad he sido formado. Ahora vemos el versículo 16. Cuánto menos el hombre abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua. Si el hombre que no ha pecado, que no ha hecho transgresiones tan gravosas, es inmundo, es impuro, ahora menciona Elifaz, menciona al que es abominable y que bebe la iniquidad como agua. O sea, ese tampoco menos, ¿no? Si el que no hace tantas cosas tan gravosas, que podemos decir que en la moralidad humana decimos no ha hecho nada malo, entonces está peor. Y si en la moralidad humana decimos es que no hace nada malo, bueno, pensamos que no, pero cuando leemos la Biblia nos dice que hay muchas cosas que al hombre le parecen correctas, pero su final es perverso o su final es la muerte. Ahora leemos también el versículo 35 del mismo capítulo 15 de Job. Concibieron dolor, dieron a luz iniquidad, y en sus entrañas tramaron engaño. Concibieron dolor, o sea, concibieron maldad, y dieron a luz iniquidad. Toda la mujer, cuando tiene un bebé o tiene una bebé, ya sea hombre o mujer, nacen siendo pecadores. Lo nacen. Y la Iglesia Católica Romana, bueno, por eso bautiza a los niños recién nacidos para limpiar sus pecados, porque la Biblia dice que todos hemos nacido en pecado y en maldad, y solamente Jesucristo nos puede limpiar y nos puede lavar. Ahora vamos a Juan capítulo 3, versículo 6. Evangelio según San Juan capítulo 3, versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y ahora leemos. Ok, ahí. El que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu. Cuando dice carne, se refiere al que es nacido por naturaleza, es por naturaleza pecador. Pero todo ese que nace por naturaleza y nace pecador por naturaleza, después puede tener un segundo nacimiento, y llega a un segundo nacimiento que es nacido en el espíritu. En este pasaje del capítulo 3 de Juan, vemos la conversación de Nicodemo con el Señor Jesús. Y el Señor Jesús le explica a Nicodemo que no porque haya nacido y fuera él un maestro de la ley, eso lo hacía salvo. Tiene el conocimiento, pero le faltaba algo, le faltaba nacer en el espíritu. Porque lo que es nacido del espíritu, espíritu es, o sea, ella es una persona espiritual. Ahora vamos a Isaías 53, versículo 6. 53, 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué está diciendo? Que todos
Cuando nacemos con maldad y elegimos el camino incorrecto, el pecado, la maldad, la malicia, y nos descarriamos cada quien por nuestros caminos. ¿Por qué? Porque no buscamos el bien. ¿Y qué tuvo que hacer Dios el Padre? Enviar a su Hijo Jesucristo para cargarle al Hijo el pecado de todos nosotros sobre él, porque no había ningún ser humano bueno que pudiera limpiarnos, solamente tuvo que venir Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Ahora vamos a la siguiente parte de la respuesta, que dice: si no hemos sido regenerados por el Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo nos regenera, y cuando Él nos regenera, entonces ya cambia nuestra vida y ya no estamos tan inclinados para hacer el mal, sino que ahora el Espíritu nos inclina a hacer el bien. Y vamos a leer Juan capítulo 3, versículo 3. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hace un momento veíamos en el versículo 6 que lo que nace de la carne, carne es. O sea, naturalmente nacemos y nacemos pecadores. Pero ahora el Señor Jesucristo, dos versículos atrás, le dice a Nicodemo que tienes que nacer de nuevo. Tiene que haber un nuevo nacimiento, y ese nuevo nacimiento se refiere a nacer en el Espíritu. Pero Nicodemo decía: pero ¿cómo voy a regresar al vientre de mi madre para volver a nacer? No se refería a que él entrara al vientre de su madre para volver a nacer, sino que ahora, ya estando vivo en la carne, reconocerse el hombre pecador para que Dios diera un nuevo nacimiento, engendrar su Espíritu Santo, o poner, su Espíritu Santo en nosotros para llevarnos a ser una persona nueva. Ahora leemos el versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no es nacido del agua, y cuando es nacido del agua, aquí representa el bautismo en agua, y después va el bautismo del Espíritu, o las dos cosas al mismo tiempo, bautizado en el Espíritu. Y el bautismo del Espíritu es el convencimiento de pecado, no es otra cosa más que el convencimiento de pecado, y que esto nos lleva a querer estudiar las Escrituras, a querer conocer más de Dios, para cada día pues enamorarnos más de nuestro Dios. Entonces tenemos que nacer de nuevo, tenemos que nacer en el agua y en el Espíritu, que ese es el nuevo nacimiento. El puro bautismo no tiene peso, y una persona que es nacida en el Espíritu, una persona que es nacida en el Espíritu tiene que ir a nacer por el agua. Es la forma en que el Espíritu Santo trabaja. Alguien puede decir: es que yo ya nací en el Espíritu, pero no me quiero bautizar. Entonces esa desobediencia de no quererse bautizar, pues da a entender que no ha nacido de nuevo. Y alguien que se bautizó puede decir: bueno, yo ya nací de nuevo porque ya me bauticé, pero si no tiene el deseo de leer las Escrituras, de orar, de buscar a Dios, entonces no ha nacido de nuevo. Solamente fue una práctica o una tradición que se lleva a cabo. Tiene que ser dos cosas, en agua y en el Espíritu. Ahora leemos primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo en ese entonces es inspirado por el Espíritu Santo, porque ninguna persona que no fuera cristiana podía aceptar a Jesús como el Hijo de Dios. Nadie. Los judíos judaicos no aceptaron al Señor Jesucristo. Entonces esas personas no habían nacido. Pero todo aquel que aceptaba a Jesucristo como Dios, como su Salvador, como su Señor, esa persona en verdad había nacido de nuevo. Hoy en día muchos hablan de Jesucristo y que lo aceptaron, pero ya no estamos en esos tiempos
donde era tan penado aceptar a Jesucristo. Claro que hay algunos países, algunos lugares donde es penado. Entonces, en esos lugares es tan evidente que si tú llegas a un país quizá musulmán, a un país como China o otros países, y tú dices, yo soy cristiano y voy a predicar a Cristo, te van a apalear, te van a sacar de ahí, te van a encarcelar, quizás te van hasta quitar la vida, ¿no? Y en otros países no. Y es lo que el apóstol Pablo se refería, que el que tuviera el valor de llamarse cristiano y decir que Cristo era el Hijo de Dios, entonces esa persona lo decía por convicción, en verdad, y era porque había sido regenerada por el Espíritu Santo. Ahora leemos 2 Corintios 3:5. 2 Corintios 3:5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. La palabra competente es una persona que es capaz. Y aquí lo que quiere decir es que no es que seamos capaces de hacer las cosas buenas por nosotros mismos. Nosotros no somos capaces de querer hacer el bien por nosotros. Los que hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo quien nos lleva a hacer el bien. Por eso el apóstol Pablo dice, no que seamos capaces o competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia o nuestro deseo o nuestra capacidad proviene de Dios. Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer para hacer el bien y no el mal. Espero que esta pregunta te haya servido y te ayude a fortalecer tu fe como cristiano. Y si es primera vez que me estás viendo, yo te invito a que regreses unos videos atrás para que puedas ver la introducción al Catecismo de Heidelberg y poder seguirme en las 7 preguntas anteriores. Y te suscribas al canal, le des me gusta. Si te pareció bonito, agradable y de edificación, te invito que lo sigas compartiendo con tus amistades, con los seres queridos, para que esta enseñanza llegue a más lugares y a más corazones. Que el Señor te bendiga grandemente. Te espero para la próxima. Déjame un comentario, déjame un hola, que esto va a ayudar para que estos videos se sigan reproduciendo. Y ponle un me gusta. Hasta la próxima. Y si te gustaría que tocara algún otro tema, te gustaría saber de algo, pues puedes preguntármelo y haría un video exclusivo respondiendo las respuestas. Dios me los bendiga grandemente. El pastor Emanuel Rey Pérez Guaye para servirles y un servidor del Señor Jesucristo. Hasta la próxima. Amén.